menos YouTube ya no va a estar en Facebook, pero en YouTube sí. No decía bien. No, permiso. Ahora no. Ah, permiso, una fregada. Pues quítate, pues. No te vuelvo a ayudar. Perdón, porque... Mira de que se me salió, no puede cortar a uno como se ve. Dice aquí, vamos a empezar, ¿ok? No empieces. No, todavía no, ok, nos Ya esperamos. empieza. Yo no quiero, estoy cansado. Igual estoy ¿Cuántos son, cansada. Adriana? ¿80 qué? ¿5? 5. ¿Cómo es un día vendiendo en la calle? Como Adriana es la que vende en la calle, ya nos va a decir cómo es un día vendiendo en la calle. ¿Ok? Para que no digan. Ya, sigue papá. Papá. Y ya me atravesaron este. Antes de que se nos sale, sigue papá. La papa. Ahí está. Ay, muy, pero muy buenos días a todos y a todas. Buenos días. Vamos a empezar a hacer tacos de canasta el día de hoy, sábado, que estamos a... ¿Cómo estamos? A 16. A 16 de octubre. Mira qué bonitas salen las coladeras. No, hombre, no pudimos. Es verdad, como que sí convino ponerlo ahí, ¿verdad? Sí. De 2025. 1900, ¿te estás regresando? 2025, ¿no? Sí, 2025. Sí, mejor. ¿Cómo? Adriana nos va a explicar cómo es un día allá afuera en las calles mientras se está vendiendo, ¿verdad? Entonces tú, Adriana, ¿cómo a qué horas empieza tu hora de labores? Yo, Sí, tú ni modo que el vecino. Tú ni modo desde que el que vecino. me levanto a las 4 de la mañana. Hijo, se levanta re temprano, a las 4. Me levanto a lavarme los dientes, la cara, alistarme. Después de ahí me vengo como 4:45, llego, saco las comidas, las empiezo a calentar, empiezo a organizar. Mientras llega el señor Mateo y doña Ceci. Bueno, que ellos ya llegan, pero se ponen a hacer otras cositas ahí mientras. El día de hoy, ¿verdad? Nomás. Nomás hoy sí, porque los otros jueves y viernes yo llego primero. Sí. Y luego, pues calentamos, organizamos y empezamos a hacer tacos. Hacemos las ollas, todo. Bueno, ¿y qué es lo primero que piensas cuando amanece y sabes que te espera un día completo en la calle? Le digo a Dios que me ayude a que no me canse yo tanto. ¿Sí? ¿Te cansas? Es lo primeritito que le digo. ¿Se te cansa el hueso palomo? Sí. Que le pido que me ayude a que el día se me vaya rápido y productivo, que siempre haya ventaja. Y ahí tiene Alvira ahí. Adriana dice, piensa en mis hijos, en mi familia. Sí, Sí, es cierto, piensas cuando te vienes y dices, ay, pienso en mis hijos, en mi familia, en mis hijos. Pienso en mis hijas. Y te vienes a trabajar. Les doy la bendición siempre. ¿Sí? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Están dormiditos todavía, no? Dormidas voy y se las doy Bien, ¿no? antes de salir de mi casa. Una costumbre bonita. Siempre que Dios me la bendiga. Ahí te oye. Ya la voy a decir. Ok, entonces otra pregunta ya. ¿Cuál clima te gusta más, el frío o el caliente? Frío. ¿Frío? Sí. ¿Por qué el frío? Si el caliente está calentito y no tienes frío.
El frío, porque cuando estoy en la calle vendiendo, con el frío me subo al carro y me bajo a despachar y estoy calientita. Pero con el caliente nomás doy de vuelta. Sí, ¿verdad? Sí. Te quitas la chamarra y sigues teniendo calor, ¿verdad? Sí. Sí, sí. A mí, ¿verdad? Hay gente que les gusta el calor. A mí me gusta el frío, ¿eh? También. Es que la calor no me gusta mucho porque tiene uno que... Mateo, yo siento que el año que entra ya mi foto va a estar en el altar de No hubiera yo dicho nada. Mateo, ¿por qué me volviste a hacer de chicharrón? No, esos son chicharrones, son de papa. Ay, viejo tan feo, Dios mío santísimo. Ya lo veas. Todavía eran de chicharrón. Sí, sí. Dice Adriana que ella siente que ya para de que un año va a estar su calavera aquí. Sí, siento que ya va a aparecer en la mesa de los difuntos. Así sentí al ver la foto, ahí dije, No, no estamos riendo y porque sea realidad, no, Adriana, ¿cómo que? no, todavía no, Dios mío, por ahí Dios escucha, no sé, todavía no. Pasa el tiempo. Un año. ¿Te acuerdas lo que platicaba Adriana hace un año? Cállate los ojos. ¿Qué platicaba? Decía que nos platicaba de broma que su calavera iba a estar ya en el altar aquí. Hacíamos tacos. Cállate porque tú tienes boca de Y profeta. va resultando que era lo que está pasando hoy. ¿Me vas a extrañar, Mata? Yo creo que sí, ¿no? Vas a decir desgraciada, ya te largas. Pues ahí está, ya la extrañamos un chingo. Pues es calavera es real, es de ella. Hoy yo estoy cansado. Mateo, no seas así. ¿Cuál es el clima que te hace sufrir más allá afuera, Adriana? Cuando andas allá vendiendo. El calor. El calor, ¿verdad? La lluvia. La lluvia también. Pero se siente rico ver llover. Es que se sufre allá afuera, muchachos, vendiendo. Está uno a la intemperie y ya no se... llegan los homeless, llega una persona que se quiere poner y te agrede. Te dice que te quites, que la calle no es tuya, que tú no la compraste. No, señor, pero es que aquí nos dieron el permiso. No, qué permiso, ni que yo igual traigo mi permiso. Ya traigo mis permisos. Y no trae nada, nomás te dicen para quitar. Ya está el frijol, sí. Voy por él. ¿Cuánto hiciste de papas, señor? 45. Son 40. Ya ves. Sí. Este señor de veras. Cuéntame. Oye, cuidado, caliente, Adriana. Ay. Dice doña Lucha, Mateo, hoy no son 46. ¿Cómo no? ¿Quién lucha, dijo? Doña Lucha, ¿no dirá doña Lucha la de Albertano, la mamá de Albertano? Oh, sí. Madre de Dios, hijito, este niño ya se me puso mal. Ya se me puso mal. ¡Albertano! ¡Albertano! Ahí anda Albertano, mira. ¿Quién es Albertano? Tú eres Albertanito, el güey. Bien que hablas como ella. ¿Qué le sale? Madre de Dios, me va a dar algo aquí con estas criaturas. Albertanito. Pues sí, muchachos, así es como es lo que sucede allá afuera con pues el frío, las temperaturas, el calor, la lluvia. Sí. ¿Y alguna vez has querido rendirte? Decir, ya estuvo, ya me canso. ¿Sabes qué es lo que no me gusta, de verdad? Ya me acordé de lo que no me gusta en el clima cuando estoy allá afuera. Que eso sí me hace que quiere salir el viento. ¿O el viento? Sí. Sí, ¿verdad? Como causa más estrés, ¿no? Sí, porque tengo que estar cuidando las cosas. Como ayer me dices, descansaste, no, más anduve cuidando ahí que nos fueran las casas. Hijo de la... El viento sí nos provoca mucho estrés. Porque se mueve mucho la carpa, ¿no? Sí. Si no está bien amarrada, sí se la lleva el viento. Ahí está. Dame. Mira si sirvió nuestro inventito, Mateo, seguro que sí son 46. Dice que son 46. Cuéntalos de tu fregadera ahí rapidito. No, ya no.
está la cabeza. Esperemos que sí. No creo que vaya en 46, pero bueno. Llevo 24 ahí. Compra, güey. Este traserote. Ya está, ¿no? Sí, exacto, por favor. Te las quité. Chin, ¿viste cómo se clavó una tortilla ahí? Ya que se quede ahí, ¿no? Pero lo voy a sacar. Exactamente agarro ese hueco para meterse. Muy buenos días, gente bonita de todo el mundo. Buenos días a todas y todas en cualquier parte del mundo que se encuentren. Muy, pero muy buenos días. Pregunta, dice aquí. ¿Te ha tocado convivir con homeless, con borrachos, con ¿cómo se llaman? 38, Mateo. Borrachos. ¿38? Sí. ¿38 veces? 38 tacos nomás. Ah, ok. No me hiciste ni los 40. ¿Por qué me faltaron? Ahorita te hago. Al final te hago los que faltan. ¿Cuántos van a faltar? 6, 7, ¿verdad? Son 40 pues, nomás. Ah, sí, ¿verdad? Número 2. Sí. Con Sí. Adriana. ¿Eh? ¿Te ha tocado convivir con personas como Pues borrachos? los homeless, la gente debe tener la idea de que los homeless llegan y te agreden, pero no, ellos solo llegan, te piden agua o comida, y si no se las das, pues se van, y si se las das también se van. No vuelven a pasar ni una ni dos veces, solo pasan una vez. Y no se te vuelven a juntar ahí como diciendo, No. ¡Ey, vengan para acá! Aquí No. dan gratis. ¿No? ¿No? No. Que luego pasar. ¿Y los borrachos? Ellos se van. Borrachos no he pasado, solamente el que, ¿qué día fue? ¿Ayer? No, antier. Ayer, ¿no? Ayer fue, antier fue tu Antier. experiencia, ¿no? De los 5 años que llevo parada en el puesto, nunca me había pasado eso. ¿No? De que llegara un... ¿Cómo se le Llegar dice? es esperar a una persona muy drogada, demasiado drogada. Llegó una persona drogada, muchachos, ahí al puesto a agreder, Y ese ya estaba mal. agresiva. Y era normal, no era hombre, que traía sus cosas normal. Era una persona normal. Iba vestido más o menos, ¿o qué? Sí, normal. No se había aventado la camisa, pero yo tenía su celular. Sí. Andaba Te paz. lleva un que no me dejaba agarrar mi teléfono. Dijo que él no traía nada, aventó el dinero y eso a la basura. ¿Cuál dinero? No te digo que traía dinero en un sobre y ¿Tiró el dinero? a la basura en el sobre con el cheque. Y me dijo, yo no traigo nada. Con un cheque. Sí. Traía un sobre y adentro del sobre traía dinero y traía un cheque. Y tiró el cheque y el dinero a la basura. Así el sobre con la pistola todo y después lo sacó Mateo. Oh, Déjame lo, acabar de decir. lo tiró y luego lo sacó. Sí, escucha lo que me dijo. Yo no traigo, son 45. Dijo, si vas a llamar a la policía, yo no traigo nada. Y aventó el dinero, el cheque y esa pistola o lo que traigo ahí. Por si era una pistola, porque si le miraba donde lo traía metido. Y ya después cuando vio que me callé, se fue y sacó las cosas de la basura y se largó caminando. Y después regresaba. Fue cuando te dije que se paró allá con el de la luz al carro, igual le pegaba el vidrio y no sé qué le hacía. Entonces sí andaba. Sí, Entonces o sea, sí era le una dio persona miedo el normal. compa, ¿no? Sí le dio miedo, ¿eh? Pensó que le ibas a hablar, que iba a llegar la policía, ¿no? Me dice, yo nomás quiero que me des algo de tomar. Ay, qué viejo pendejo. Sí. Mateo, ya te... No había entendido esa parte, entonces. No te había... No, por eso te estoy diciendo que era una persona normal. Estaba bien pasado, ¿eh?
Estamos haciendo tacos de canasta, toda la gente bonita se encuentra. Me dio miedo por la esa que traía y porque se enojó bien feo cuando agarré mi teléfono. No, cuando agarraste el teléfono fue cuando se enojó y golpeó la mesa, ¿no? Sí, dije, ay no. Dije, ¿y ahora qué hago? Me va a agarrar eso ahí. Como, a mí lo que me daba miedo que como si estaba muy drogado, en su locura pensara que yo iba a hacer algo y me sacara algo y me lastimara, me golpeara, Oh, sí, ¿verdad? Porque eso fue lo que me dio mucho miedo. Y dije, yo de aquí a que corro la camioneta, ¿cómo corro? Sí. Y de aquí a que llego allá se vaya a pensar, no sé, me dio muchas cosas en mí. Y por eso me dio mucho miedo, porque es la primera persona. Lo que me dio miedo, cuando tú ves a un homeless, tú dices un homeless, sabes que solo anda así, no te va a hacer nada. Pero ya cuando ves una persona como ese normal, pasado y con eso, no es buena persona. no. Cualquier rato se lo lleva la policía, así ha pasado Yo 3 veces. Yo lo llevo ahí, no te digo que estaba ahí con los carros y después ya no lo vi. Le pregunté a Leslie si había regresado, dijo que no. No, pues este es peligroso el compa, entonces ese que anda por ahí. Pero eso nunca la había mirado ahí esa persona. No, No, nunca había pasado. a lo mejor, no, pero pues si traía arma, iba a decir, a lo mejor salió de la cárcel, pero No, eso sí. si andaba con arma y con cheque, o sea, salió del jale, entonces. O traía el cheque ahí, yo no sé, pero abría el dinero y me decía que tenía dinero. No, pues sí estuvo peligroso, feo ¿no? eso. Peligroso ahí que la persona sacara un arma. ¿Y tú que no te llevaste tu No estaba el taser, no estaba. Pero, ¿a dónde se va? Se les olvida y ya no se llevan sus taser, ¿cómo se llaman esas Sí, madres? taser. Ya. No, donde lleva siempre. Sí, llévenselo siempre. Porque... Era el que buscaba, yo me asomé arriba en el carrito y dije, "Sálvalo", pero no había nada. Creo que Ceci también le pasó algo. No, sí, una vez se puso agresivo. Uno, no sé si. Ahí que hasta me habló, yo fui corriendo y ya no estaba el menso. Se puso agresivo. Ese sí, era un homeless, no sé si. Quería agarrarte la comida o algo así, me dijiste. A fuerzas. Ya le había dado un taco y quería más tacos. Primero le di un taco. Ajá. Luego había un cliente y llegó que quería más tacos. El cliente le compró tacos. Quería un taco, se lo diste. Luego llegó un cliente y pidió más taco y quería más taco. Y se lo dio el cliente. Y se lo dio el cliente. El cliente le compró el taco. Y luego volvió a regresar y quería más. Luego regresó, se fue el homeless y ya se había ido el cliente. ¿Ya? Ya se había ido el cliente y estabas tú sola y te dijo, quiero más taco, dame más taco. Ándale. ¿El ¿Cómo se llama? taser? ¿Cómo se llama? Taser. Él sacó el Taser. Taser. ¿Eh? Taser. El Taser. Taser, con T. Taser. El Taser, sacó el Taser. ¿Y qué hiciste con el Taser? Cuando ya estaba muy agresiva, que quería fuerzas y... ¿Era mujer? Estaba agresiva. Se puso agresiva. No, agresiva no, que quería más. Ah. Ya le dije que no, que ya no le iba a dar más porque dije, no me la voy a quitar de encima, va a estar recién regrese. Dije que ya no. Y luego como estaba tan drogada, se sacó de la mesa y ya me estaba tirando mis cosas. O te empezó a tirarte las cosas de la mesa. No, Se retrancó. porque ella Oh. se recargó. O se recargó en tu mesa. Y empezó ahí, se cayeron las cosas. Se cayeron y luego fue cuando... Me das los 2 tacos de papa porque la voy a envolver. No, échalo así. Que ahí tenía algo yo. ¿Y qué se va? Si tienen miedo, no son mensos. Y una vez un Ah, de veras, Elwin. Está re buena la plática y tú, Elwin. Ah, de veras, entonces escuchó el Taser
homeless y dijo, el miedo no anda en burros, ya me voy. Ya no quiero tacos, señora, ya, gracias, con eso estoy conforme. ¿Qué ibas a decir, Adriana? Que yo una vez un morenito estaba en la camioneta dando vueltas, pensaría que estaba sola la camioneta ahí. Un morenito. Ajá. Pensaba Sí, que estaba ahí la la troca. camioneta nomás sola, ajá. Ah, Y que me levanto y empecé a tronar igual el taser y a checar la camioneta y que se va, pero pensaba que yo creo que la camioneta estaba sola. qué descarado, ¿no? Oh, sí, no, Edwin, porque el ese que estaba ahí marihuano hizo eso. Yo me dio miedo. ¿Te lo pongo acá arriba? No, allá arriba, ponlo, hermano. Voy a poner acá la vez. Porque se me acercó y me dio miedo. Fue a ver la troca, dice Adriana. Sí, sí la fue a ver y yo dije, y si tiene los vidrios abiertos. Fue a ver la troca. Trata de cerrarlos porque sí se acercan. Quieren ver que se roban, ¿verdad? Y Digo les que vale. yo la mía por eso esa vez la he tenido laqueada, porque si te distraes sí se ponen ahí a A ver. ver si. A ver qué ven. No, pues sí, está. Eso es lo que se vive en las calles, muchachos. No crean que es fácil, es bien difícil, pero pues tenemos. Es que están medios trabados, destrabados, están enfermos. Dice Ceci que otra ocasión, otro le empezó a abrir las puertas de la troca. De la troca. Y es que ahí donde estaba Ceci, había retiertos hombres, ¿verdad, Ceci? Allí había muchos hombres. En Yurupa, ¿verdad? En Yurupa sí me daba miedo que fuera, casi estaba solita ahí, ni quien te defendiera. Y dije, ya que está solita y ya aventada en el Yurupa. Qué bueno que ya no fuimos allá, yo ya no estaba yo tranquilo. Sí, cierto. Sí, pues que hay muchos homeless. En el primer mundo, hijo de la, se me fue de lado tú. Ah, que ya no los tengo que estar ahí. Se me olvida. En el primer mundo lleno de homeless, ¿no? Aparentando estar bien. Un país rico lleno de homeless y según no hay homeless. Ah, Oh. pero Donald Trump preocupado por sacar a los ilegales que trabajan y sostienen este país. Un comentario que me puso una señora. No es cierto, eso que usted puso ahí no es cierto. Ay, ¿cómo no, señora? Pues ¿y qué cree que lo saqué del... ¿De qué? ¿De dónde o qué? Pues si es video de homeless. Ah, no, ¿cómo no? Sí. No, que usted cree que lo saqué del tercer mundo. Fui allá a México y me traje unos videos y poner que era aquí en Estados Unidos. Y luego puse ahí los edificios de Los Ángeles. No, pues no, sí, hay un friego de homeless. Muchos muy enfermos ahí que se destapan, andan en... ¿Qué nombre no, verdad? ¿O sí? Estaba limpiecito Los ¿Se Ángeles. puede decir nombre de droga? No más dilo medias. El fentaní, ese es el que ha acabado toda esa ahorita, todo eso, sí. El Porque Fenta. La El verdad Fenta, que Los Ángeles era un lugar donde tú podías andar Tranquilo. tranquilo. Sí. No había homeless en esos tiempos, ¿verdad? La vida era más Encantaba andar en tranquila. Los Ángeles porque me imaginaba como si fuera la Ciudad de México. Oh, ya. Y ahí iba y compraba telas, ropa, De todo. Y de un tiempo para acá, la verdad que no hay seguridad. O sea, no te sientes seguro. No, cuando ya andas no. en la noche. Hay muchos hombres Algo donde uno vaya así. demasiado. Y luego andan hasta encuerados, ¿verdad? Ahí. A mí me tocó uno en San Bernardino que iba bien pasadito en su casa, encueradito. Ay, Sí, sí, pero ya no trabajaba. ¿Cuándo trabajabas? ¿Cuándo ibas a vender? sí. Oh, sí. Y luego otro que sí me dio tristeza, que era un americano que se me acercaba así, iba con su nariz muy sucia que le escurría moco. Ujú. Y se me acercaba así, me miraba con lástima, pero no me quería decir que quería comer. Oh, sí. Porque él pensaba que yo me iba a sentir agredida. Y me miraba con unos ojos, ese es el homeless que más me ha conmovido que miré en su cara. Yo en su cara miré mucha tristeza. Sí. Me miraba que yo sentía que sus ojos iban a llorar
Y no me decía nada, solo me miraba y me miraba. Le dije, ¿quieres comer? Y me dijo, sí. Y le di de comer y se sentó al lado a comer y que se levante y no me hacía que... No sé. Fíjate Wow. que hay muchos Se fue, jóvenes, se la fue verdad, sí. contento, ¿no? Yo sí les daba a algunos hombres, sí les llegué a dar comida, ¿Algunos le diste comida? algunos sí. Ajá. Y la verdad son muy Me pasé, agradecidos, Adriana, con el muchos pie. de ellos. Muy Sí. agradecidos. Sí, con 10, Mateo. Deja una afuera, ¿no? Una charola. Un Un plato. desfile. Son 10 nomás. A ver. Ese es el homeless que más me ha conmovido, sentí, ¿Sí? no sé. Sus ojos como... Uno los apoya, hay veces que aceptan el apoyo, ¿eh? Sí. Solo hay una homeless que no estaba drogada, pero era una hispana. Y llegaba caminando una vez y me pidió comida. Y estaba un cliente y el cliente le dio la comida. No se la dio, el cliente le dio soda y una orden. El cliente le dio soda y una Sí, orden se al la homeless. invitó a la muchacha era una hispana, no estaba ni drogada ni nada, pero nomás vivía en las calles, no sé por qué. Y dijo que tenía hambre y el señor le da una soda y una orden de tacos. Y ella va y se sienta ahí a comérselos, se va el cliente, ¿verdad? Y ella empieza a comerlos, pero yo miré que sea caras y que avienta la comida ahí con la soda y se va. Dije, ella no tiene hambre. Oh, sí. Sí, dije, ella no tiene hambre porque ella está desperdiciando la comida. Si hubiera tenido hambre se come todo, ¿verdad? Sí, claro. Todos los que llegan ahí te piden, ellos se comen todo y se van. Pero nomás le ofreció por ofrecerle, ¿no? No, ella pidió. Oh, sí. Ella pidió, sí. Quería hamburguesa. Y ya después regresó a pedirme a mí, le dije, es que tú tiras la comida ahí. Y estaba otro cliente y me dice, le digo, es que la tira. Como que el cliente me miró a mí como mala onda, pero yo ya la había mirado, o sea, que ella la tiraba, porque yo le doy comida a los hombres, pero la pago yo siempre, ¿eh? O sea, que la regalo así. Y agarra y le dije que no, que porque la tiraba. Y la clienta se la da y vuelve a hacer lo mismo, la dejó tirada. Le digo, es que ella no come la comida. No sé si solo viene a pararse aquí o ahí la deja o no sé qué hará, pero nomás la pide y ahí la deja tirada. Y eso no está bien porque hay gente que de veras necesita comerla. Como doña Luzma igual siempre le anda dando su taquito al señor güero que luego anda pasando por ahí. ¿Sí lo has visto? Uno que es alcohólico. Doña Luz. Ah, ¿sí? Sí. Oye, te dije, ¿de cuál Luz? ¿Mandé? Un güerito, ¿eh? Sí, un güerito, ajá. La de señora de los tacos que va sábado y domingo. Oh, sí le das su taquito. Sí, le da su taquito. Mm. La gente es noble, bueno, Sí, siempre saluda, dice good morning, young lady. o así te dice. Good morning, young lady. Young lady. Have a great day, young lady, digamos. Por sí, señor. Luego se ve que lo llevan al hospital y regresa, pero él no deja la tomadera, ¿eh? ¿Tendrá dónde vivir? No, vive en la calle. Porque había un homeless que decía, bueno, no era homeless, todavía ya de ser homeless. Que dijo que ya lo iban a correr ¿De su casa? de su casa, que si no entregaba la renta. Dice, ya si no entrego la renta hoy, creo que dijo. Si no entrego la renta hoy me van a sacar, un mexicano, me van a sacar de la casa. Ya valió, compa, pues ¿qué podemos hacer? Pero era borrachito que todavía, era de los borrachitos que todavía trabajaban por ahí. No chilles, Adriana, pues así son las cosas que quieres. No, luego yo miraba yo uno todavía el año pasado que se dormía ahí en su camioneta, una camionetita café. Y ya después dijo que ahí vivía y después ya no lo miré, no sé qué, pero yo tardó casi todo el año ahí y yo fui mirando cómo ese señor se fue decayendo. Pasaba todos los días a la licor. ¿Dónde está? Ya murió, yo creo. No, pero vivía en su camioneta. ¿O vivía en su camioneta? Sí, no era homeless, él se miraba como que se iba a bañar donde él podía. Pero lo que tuvo que esta vida lo fue acabando. Al que uno igual que se quería ahí poner agresivo con Ceci, fui y le dije, hey, no puedes estar aquí.
Te tienes que ir, por favor, si no le voy a hablar a la policía. Porque estaba igual ahí molestando a Ceci. Háblale, me da igual. Así me dijo. Háblale, me da igual. No, ahí no fue, fue al Lucero. ¿Al cero? No, pero fue aquí, en el arco. Sí, estaba al Lucero. Hábleme, me da igual. Háblale. Les vale también, ¿no? A veces su vida no tiene sentido, les da lo mismo. Sí, les da lo mismo. Ay, me duelen los pies. ¿Ya te duelen las patas? Muy buenos días, muchachos. Sí, muchachos. Estamos hablando de un día trabajando allá afuera en la calle, que no es fácil. Para aquellos que piensan que está uno ahí tan sentaditos, ganando No, el dinero, hombre. es fácil. Sí, dice. Ay, Hay gente que si llega y dice, no te da miedo, pero tú te muestras seguro y dices, no, todo está bien aquí. Sí, ay, yo. ¿Verdad? Aunque esté uno así, ¿no? Pues bien, bien segura. Muchos hombres, fíjate que tienen son muy amables. Sí. muchos son ¿Cuál estás amables, haciendo, Philip, hombres verdad? amables. Mateo está haciendo film, ¿verdad? Son 35, ya no hagas. Son personas que, pues sí, en su momento estuvieron tal vez estuvieron bien. Yo cuando los veo no los juzgo, nomás me quedo viendo y digo, ¿qué tuvo que haber pasado en su vida para que llegaran a eso? ¿Te acuerdas de la güerita, Mateo? La güerita que... Este, Pues sí, esa hasta andaba bien bañadita, Ceci. sí, de repente andaba bien. Pero yo saben que es lo más triste que he mirado, hasta ni sé si decirlo aquí porque se va a oír. A lo mejor a algunos les da suciedad, a mí no me va a dar asco porque pues... Pero no sé si decirlo, ¿lo digo o no? Sí. ¿Qué Lo más triste que he mirado en un homeless afuera fue una muchacha como de 20. Yo creo que tenía unos 20 años, 22 a lo mucho. ¿Oh, Estaba sí? muy jovencita, sí. Ay, qué Eso es triste. lo que más me dio tristeza, mucha tristeza la verdad. Y tanto que hasta la fecha no me puedo quitar esto de mi cabeza. De la mente. Sí, Es que hay cosas que Ay, sí. fíjate, eso no, yo nunca había pensado en las mujeres homeless jóvenes que pasan eso. Pero pues cuando... Pues hay Y trapos, lo pero... peor que han de decir ustedes, ¿por qué no las ayudan? No, sí tratamos de decirles algo, pero tú les puedes dar un pantalón o algo y ellas al segundo ya lo tiraron porque su cabeza no está coordinando. No les interesa, no lo ven así como... Como una sí, prenda, ¿verdad? como una prenda, como algo, oh, tengo que taparme, no. Ellas andan perdidas. Platícanos la historia, Ceci, de la... Yo aquí lo voy doblando. ¿Qué decías que era una güerita que estaba ahí? siempre cuando pasaba, Ajá, ¿En dónde? ahí en el arco. Todo en el arco, ajá. Cuando pasaba, ella se empezó a ir y luego, la verdad yo sí le daba tacos y le dabas tacos y soda. y siempre bien agradecida, le preguntaba que si ya había comido y me decía que no, que ya, ¿Te preguntaba a ti? yo le preguntaba Ahora le preguntabas, ¿ya comiste? y le decía que no, y ya le daba yo. No, le dabas comida. Ajá. Siempre bien agradecida y la verdad sí le daba un abrazo. Yo siempre Ella te daba tu abrazo, tú le recibías el abrazo, ¿no? Mm, Ajá, y luego. era una persona bien como muy educada. Se veía hasta como recatadita, ¿no? Como que estaba bien, pero ni siquiera era de aquí. ¿De dónde era? Era de otro país, ¿no? Ay, pobrecito. Estaba abandonada aquí, que te decía que tenía familia. No, tengo familia allá en mi país. ¿Pero Pero había caído a las drogas? era de otro país, como de Ucrania, por allá, de esos países, así parecía, rusa. Y no le dijo, ¿usted quiere regresar a tu país? Sí, le preguntaste, ¿no? Que si quería... pregunté y pues que allá ya no tenía nadie. Aquí era donde tenía, pero que ya no se acordaba de la dirección, ya no sabía dónde vivía, entonces ya no sabía cómo llegar a su hogar. A su hogar. Ah, ok. Wow, y se veía bien, hasta se veía limpia, Sí, luego que andaba muy limpiecita, pero hasta peinadita, ¿eh? ropa rota
pobrecita. ¿Cuántos son, Adriana? 35. Ay, no, de veras, a veces se ven cosas tristes. A mí me atacó una vez un homeless. Joder, me andaba correteando. Jácate por allá, me decía. A la chica. Me estaba como correteó, pinchón. Y yo, si no, yo como que por un tiempo sí les agarré un poco de recelo, ¿Por qué? No te digo que me quería madrear. Ah, no, y a mí una me confundió allá fue la primera vez que yo topé con un homeless allá en San Bernardino. Era una mujer que ya hasta la habían rapado, andaba sin blusa, andaba enseñando sus senos así, nomás atrae un pants. Y se para enfrente de mí. ¿Ya son todos los de frijol? Sí. ¿Esos los contaste o son de chicharrón? Son de chicharrón. Nomás son 35. ¿Qué ha sido de ella? Y decía, no, mentiras, peleaba con alguien que la había violado. ¿Con alguien que la había violado estaba Ajá. peleando? Sí, dice, tú me violaste, tú. Y yo me le quedaba viendo así, no sabía No cómo manches, reaccionar. tú estabas ahí. Sí, me decía a mí, pero estaba así, dije. Como a ti te decía, como sí, que a te mí estaba me dando decía la queja, ¿no? Como si yo hubiera sido el violador, como ella estaba. ¿O sí? ¿Te estaba diciendo a ti? Sí, pero yo estaba parada y me quedé así, y yo decía, no, yo no. Ay, Dios santo. Mateo, reinicia el contador, ¿eh? No, estaba... No, yo no, dije, sí, se acordaba y dije, pero Pero ella, estaba traumada, Estaba pero traumada, te decía sí. a ti como... como si hubiera sido el hombre, porque decía el nombre de un hombre. ¿O sí? Y yo me le quedaba viendo y le decía, no, yo no, pero ellos no entienden, ellos andan en su mundo. Aunque tú les hables y les digas, no. Por eso es peligroso, ¿no? Sí. Hay hombres que han matado gente. Sí, de la ira. Y como me estaba ahí gritando que me subo al carro, que le echo llave, dije, ahorita me echo a correr aquí en el carro. Pero ya, como vio que no había nadie que se echa a correr, así muy rápido, después corre. Fue corriendo. Sí, Iba con su ira de que no... sí, Su coraje, ¿no? sí. De lo que alguna vez le pasó y... Y se fue corriendo, ya después me bajé y al mal estaba yo cuidando, dije, no vaya a venir. Confíen, ¿verdad? Sí. Tenía coraje con alguien, ¿no? Pero Sí. yo creo que ya veía a esa persona en ti, aunque no fuera, ¿eh? ¿Cuántas esos de chicharrón, madame? Ah, sí, son 10. ¿Ya? Sí. Sí, estaba la pobre. Y luego otra, es que ya están escurridos. Son frijol. Ya. Luego otra muchacha aquí cuando vendíamos en la Valley, pero del otro lado, no donde estamos ahorita. Del otro lado, cuando estabas en el otro lado de la Valley. Sí, ajá. Mm. Ahí llegó una muchacha que hablaba español y bien bonita la muchacha, se ve que se acababa de perder en las drogas. Oh, sí. Y me dice, muchacha, ¿me das un taco? Oh, te lo pidió. Ajá, y se lo di. Y ya le di de comer. Le Y ya di- después estaba así, pero le hacía así como hace el movimiento. Andaba muy Sí. trazada, así como muchas cosas. Movía la Sí, cabeza. así como trastornada, así, le hacía así, se meneaba así rarito, ¿no? Sí. Y ya después se me queda viendo y dice, muchacha, dice, ¿tú miraste? ¿Conoces? Dice. Y me dio miedo, estaba poniendo agresiva, pero estaba un un cliente, Ujú. que agarra el cliente y que la agarra y le dio creo $10. Y le dice, no, ya vete, dice. Oh, sí. Y se fue. Pues esas son las experiencias que más han pasado ustedes, ¿no? Sí, Con homeless, enfermos. sí, Wow. Tienen una vida triste algunos, ¿verdad? sí, la mayoría todos. Imagínate estar en la calle, en la calor, en el frío, en la lluvia. Sí, pero uno no puede hacer uno mucho por ellos. Y da Había tristeza. otra que estaba antes, ahí ves que ahí está un cuartito ahí por la Valley de aquel lado, que todavía no lo venden, que era una gasera antes, no sé qué era ahí. ¿La Valley? Ahí, ajá, ahí por al lado del dique. Oh, sí, ese que está ahí viejo, que está esa... Ahí antes estaba una muchacha que sí vivía, pero ella no sé si era homeless o no estaba sucia como. Pero dice que llegaba un hombre ahí, pobrecita, ay no. Llegaba un hombre a violarla. Ajá. Y ahí anda caminando el hombre, ella me lo enseñó. Pero no lo violaba porque ella decía que el hombre la había enamorado, no, y que lo amaba. Oh, sí. Ay, Y ya después le dije, no, dice, hay una iglesia que me invitan a ir a vivir. Ahí le digo, pues vete ahí, ya no te quedes aquí, no.
Me decía lo que el hombre así le hacía. Le digo, eso no es bueno. Y se fue porque ya nunca apareció. A lo mejor te hizo caso, ¿no? Qué cosas tan tristes ven ustedes ahí en la calle cuando venden tacos, ¿eh? O cuando me robaron el generador allá al Moreno. Sí, a Adriana le robaron el generador. Estamos platicando qué es lo que pasan ellas, como Adriana. Yo iba bajando Ceci. mis sodas y las traía en la mano y le dije, no, es mío, pero no le importó, con su furia me aventó ahí, que sube el generador y que se va. Trae un perro como el Otis. ¿Eh? Trae un perro como el Otis. Trae un perro arriba de su troca. En ¿Por el dónde? carro, era un carrito. Carrito de No carro normal, pero era un carrito. la marqueta. No, un carro. Carro normal. ¿Y qué se lleva? No, no era homeless, ese sí era un moreno de verdad. Es un ratero maleante, hijo Trae de la lleno de rata. cosas. Trae hasta bicicletas atrás. Dice, este mes que viene de robar. Todo se las ¿verdad? robó. Y Ay, sí, es que- muchachos, pues esas son las cosas que llegan Me a acuerdo pasar, de su ¿eh? carota y me da cosa. Digo, ¿Todavía te acuerdas de su cara? Es que sí, ¿no? mucho le maté a muertos a los perros. Espérate tantito, lo voy a poner atrás. Dos. Ahí sí. Mientras lloras. ¿Ya son todos los de chicharrón? Ah, no, todavía no. ¿O va a ser otro? Son 85, ¿eh? Aquí le dejé... Ah, no, está, ya está. Ahí le dejé la de... La de sierra, sí. Pues son cosas que pasan ahí en las calles, no es cosa fácil, cosas difíciles, pero ahí andamos, tenemos que sacar para la papa, para comer, para la renta. Trátenlas bien a las muchachas cuando estén ahí, muchachos, porque no sabemos cuántas cosas pasan ahí. Y traen su taser, pero por un tiempo lo dejaron ahí arrumbado. Y les pasa algo y ya agarran su taser y entonces no aprenden de veras. ¿Trae el plumón de mi asesino? Trae pulmón. Muy buenos días a todos y a todas en cualquier parte que se encuentren en los Estados Unidos y en todo el mundo. Gracias por estar Agárrame aquí. porque voy a mover esta. Estamos haciendo tacos de canasta mientras contamos la historia de las que pasan ahí en las calles. Mientras venden, qué es lo que sucede en las calles, que es un trabajo duro, no es sencillo, muchachos. Y pues, como dijo Adriana, hay veces el otro lirio que lidia uno es con los vendedores, que luego llegan ahí y quieren ponerse en el lugar de donde vendemos y a veces son también agresivos. A veces también se ponen agresivos y dicen, no, yo aquí voy porque aquí yo en la calle es libre. ¿Te acuerdas el que me agredió y que me decía, te callas, te callas? Oh, sí. ¿Qué suerte has tenido tú con ese tipo de gente? ¿Sí? Vamos a quemarlo, le dicen el birriongo, vende donde sea. El birriongo. ¿El birriongo sí? Oh, pues ese señor se cree prepotente, muchacho. No Se ve lo que es va. un narcisista de lo más canijo, ¿eh? Sí, o sea, piensa que es por el poder. Bueno, no hay que decir nombres, porque no me gusta que decirlo, pero sí. Bueno, ya lo dijo Adrián, el birriongo. Llegar a las calles a vender y fue ser muy agresivo, hasta su trabajador le decía que se calmara y el señor no se calmaba. agresivo con las mujeres, muchachos. Con las mujeres, sí. Y no Agresivo. había motivo, porque no... O sea, agresivos Dice, agresivo dice con... ¿Qué? Sigo con de chicharrón, ¿verdad? sí, Mateo. ¿Cómo es posible que tengan esa de película? Y yo voy, pero Mateo, estás haciendo... Sí, échale. Ahí busco las... Ahí moverlo, pero ahorita lo vamos a ver.
piensan que porque tienen permisos ya tienen todo el poder de mover a todos los demás que no tienen. Y eso no es. Nosotros tenemos nuestros permisos, pero no andamos ahí. Claro, si llega alguien y se pone ahí, pues le decimos, ¿qué dijitas? ¿Cómo puede pedir los tacos? ¿Dónde está esta línea? Bueno, si quieres pedir los tacos, este se está moviendo, por ahí se va a poner. Ah, no, y no está aquí, pero es en Tacolín, así como está, tacolín.com. Así como se escribe ahí, tacolín.com, ahí tú puedes ordenar tacos o ver la información, ahí está el teléfono también para que pues ordenen sus tacos o los vayan a traer allí a... Hola. O los vayan a traer ahí al puesto, pero si tú estás lejos puedes pedirlos en tacolín.com y te van a llegar a cualquier parte de Estados Unidos. Te los enviamos tus taquitos. Pues estas son las historias de lo que vive una vendedora en las calles. Son momentos duros y difíciles que viven, porque la calle es como una selva. La calle es como una selva de cemento. La calle es una selva de cemento. Y pasa de todo ahí. Gentes que se creen dueños de la calle. Pero ese señor llegó y me dijo, quita tu carro y quítate, me voy a poner ahí. Fíjate que así así con llega. esa prepotencia, le dije, no, es que nosotros vamos aquí si tenemos permiso. Ja, 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 no tienes permiso. Yo tengo mis trailers y donde quiera ando me puedo poner así. Le dije, no, sí tenemos, enséñame tu permiso, dame tu permiso. Así te dijo un pinche Sí, viejo así con esa desgraciado. prepotencia. Le dije, pues se lo tendría que enseñar a la ciudad, no a usted. Le dije, pero ahorita le digo a mi patrón que me lo traiga. Sí, pero quítate porque no sé qué que traiga prisa. Sí, con esas exigencias, sí. Sí. Le dije, no me voy a quitar, ni voy a quitar mi carro ni me voy a quitar de aquí porque yo ya estaba aquí y usted es primera vez que viene aquí. Le dije, por si usted no lo sabe, nosotros ya llevamos años parados aquí y se volvió a burlar. Entonces le dije, cuando le dije que no me iba a quitar, me pone el dedote sucio en la boca y me dice, cállate, cállate. Pinche viejo Y desgraciado. ya fue cuando empecé a hablar, el hijo de Mateo fue Lucero, fueron todos. Y ya no estaba, se había movido, ¿no? No, sí estaba ahí, no es que Lucy estaba con él hablando que le enseñara sus permisos y no traía todos. Ay, bueno, qué bueno que fue Lucero. Yo recuerdo que no quise ir, ¿verdad? ¿Sí fuiste, Mateo? Pero yo no hablé con él. ya Sí fui, lo pero... agredías. ¿Ah? Sí lo agredías casi. Ay, viejo También desgraciado. Sergio casi te lo golpeaba. Pues sí, pues que piensan que porque tienen permiso tienen derecho a remover eso. ¿Qué gente? Y la verdad, muchachos, no, yo no le, el señor se ve que le va bien, pues tiene, yo he visto que tiene Trailer. anuncios también en YouTube y eso, pero pues, ese tal birriongo que yo ni sabía yo hasta ahorita que me estás diciendo. Sí, es él. Qué desagradable persona, o sea, que anden allí, Y su trabajador cuando me puso el dedo en la boca le dice que se calmara, que porque era yo una mujer. Y el viejo seguía hablando. desgraciado viejo. Ay. Pensara que nos vamos a dejar, pensaba que estaba solita. O No, pensaría pues no. que igual, ajá, de verdad no teníamos permiso, pero sí. Ay, hijo de la, se me calentó otra vez la sangre, hijo y la fregada, viejos, viejos prepotentes creídos. Y cuando se han puesto también gente ahí que no van ahí también, se ponen agresivos. No, aquí voy. Bueno, la mayoría no tiene permisos, la verdad, la mayoría, pero nosotros no les decimos de esa manera, siempre les hablamos bien. ¿Te puede quitar, por favor? Es que aquí tenemos nuestros permisos y este es nuestro lugar. Es que el problema no es que se quieran poner, está bien. El problema es que quieren llegarte a mover o que muevas algo de lo que tú ya tienes para que ellos se acomoden. No, te quieren mover. Y eso no está bien. O te tapan el paso, o te tapan la vista. A ellos no les importa. Ellos llegan con prepotencia a ponerse. Hay muchos que sí también. Disculpe, ¿me puedo poner aquí? Ah, mire, se puede poner allá porque aquí le pertenece al puesto. Ah, ok, gracias. Van y se acomodan en otro lado. Eso es bonito, pues nomás gente llega y se pone. Dicen que la calle es libre, algunos llegan diciendo eso. La Sí, calle la es libre. mayoría. No, La no es mayoría. libre, señores. La calle se paga aquí un... Ellos creen que es libre porque no pagan sus impuestos. Ajá, o sea, No pagan piensa- permisos. no la pagan- calle es libre, no, la calle es de la ciudad y te permite vender bien, pero no es libre.
cual que llega así, ¿no? Al principio nosotros cometimos errores de vender hasta en terrenos baldíos, ¿verdad, Adrián? Sí. Que pensábamos que pues, son baldíos, no, si son de alguien. Ya después que aprende uno, ya, o sea, cuando no sabe uno, comete uno los errores, ni miedo tienes, pero ya cuando sabes, ya como que da un poco de temor. Y la verdad es que cuando no había permisos trabajas con miedo, estás así como... Sí, como no. Trabaja uno con miedo de O luego todavía pasa la gente y me dice, muchacha, levanta, que ahí viene la ciudad. Ah, no, tenemos permisos, gracias por avisar. Ay, ¿qué han dicho? Sí, como no. Mucho últimamente que pasaban en la Valley y decían eso. Levanta, que viene la ciudad, por favor, levanta. La gente es solidaria. Sí. La gente es solidaria. Cuando no tienes permiso, las aventuras son más cabronas todavía. Porque llega a la ciudad, te tira la comida. Y tampoco tienen piedad, esos llegan y a lo que van. O también llegan personas, no, mejor eso no lo decimos. ¿Qué personas de qué? Sí, ya vas a tener, Sí, o luego te la digo. son malas. Llegan hombres ahí medio estarrazonados, morbosos. Bueno, sí, hombres morbosos, hombres, yo no sé que dónde les cabe la cabeza pensar que las que están vendiendo ahí son indefensas o tan muy necesitadas que se ofrecen, ¿no? ¿Qué, Adrián? No empieza a hablar, no me dice señora, no me dijo señora, me dijo muchacha. No, a lo mejor luego te lo digo fuera de la cámara, pues si estuvo Pues no fuerte. uses palabras, nomás usa otras cosas. Te ofreció dinero para que te fueras con él. No, me da hasta pena decirlo, mejor no. Mm. Me siento hasta... Bueno, pues son cosas censuradas que no quiere decir Adriana porque le da pena. Pero sí, muchachos, todas esas cosas son las que se viven allí en la... Ahora va Elwin, ¿verdad? Pues Oigo yo, bueno, un ratito. no, digo, ahora está yendo Elwin más seguido ahí. Ah, sí, ya está ahí presente. Y allá con Ceci, pues ya empezó a ir Ceci, ¿sabías? ¿No? Yo digo, con la muchacha ya va Ceci les da un break de 1 hora. Ajá. Y ahora que va a estar yendo a dar un break, dice que ya se sienten mejor, que ya descansan. Es que a veces no es que te canses físicamente, sino que te cansas mentalmente. Y el ruidero y todo eso, ¿no? Ajá, porque yo cuando estaba de lleno, ahorita me canso así físico, pero cuando estaba ahí me daban ganas de levantarme y salir corriendo. Sí, pues yo un poquito que he estado ahí. Sentí una desesperación bien fea. O empezaba yo a menear el pie así con una desesperación. Sí, desesperado ahí, estar ahí. A veces ni ganas de venir al baño tenía, pero yo decía, lo voy a decir a Mateo para irme, aunque sea en el carro mientras... Pues sí, para distraerse, pues ahora Sí. ya lo hacemos así, ya más tranquilo. Pues sí, muchachos, eso es la historia de Adriana vendiendo tacos de canasta, de Erika y de Lucy y de Ceci. Todas han vivido momentos difíciles, pero aquí estamos, muchachos. Estamos haciendo otros proyectos, algún día se los vamos a decir. Para Eso ya es un papa, ¿verdad, Mateo? sí, de vender en la calle. Pues ya hablamos de eso, de las humillaciones que he vivido. Cuando alguien me habla mal o se burla o se miran como... Bueno, eso ya lo dijimos también. Gracias, muchachos, por estarnos viendo. Poquitos ahí en TikTok, ahora de tiro no vinieron. De tiro no vinieron, pero está bien. Está bien, los poquitos que están, está bien. Muy buenos días, gente. Gente bonita de todo el mundo. Ese ángel parece un ángel... Está raro, ¿no? Ese ángel no Sí. parece parte de lo... Parece un ángel de otro mundo. Pásamelo ahora sí, llámate. Ya terminamos ese video, muchas gracias por ver ese video, suscríbanse al canal, háganle like con el dedito panzón, Comenten y comenten,
Ustedes de TikTok son poquitos, vayan a YouTube, ahí pueden ver los videos otra vez, algunos están editados. Y pues fue la vida de trabajo de una persona en las calles, en este caso Adriana en las calles, Lucy y Erika y Ceci, que han tenido ese tipo de experiencias que son difíciles y duras, a veces hasta crueles. Edwin, ¿le llenas amigalón? Edwin, todos pongan a hacer algo a Edwin. Edwin, el refinadito. Edwin será el niño Dios de esta temporada. ¿No sabías? ¿Ya? Edwin será el niño Dios de esta temporada. ¿Cómo? No entiendo. ¿Qué es niño Dios? Que lo vamos a rayar como un bebé.